la semana pasada habíamos hablado de que la palabra ¿qué era? Era martillo y era fuego, ¿verdad? Habíamos dicho que las vidas de nosotros tenían que ser quebrantadas por el martillo hasta el momento de ser pulverizadas. Y que esa roca que tenemos en el corazón y en la mente se volvieran tierra, ni siquiera cascotes, sino tierra, tierra fértil. ¿Sí? Y habíamos dicho que el fuego era necesario, que la palabra, cuando dice que es fuego, es porque nos tiene que quemar, nos tiene que transformar. Tenemos que llegar a ser maleables. Cuando el metal es pasado por fuego, se vuelve maleable, ¿no? Ustedes han visto los metales nobles, ¿no? El plomo, por ejemplo, lo disuelves, lo vacías y sale el moldecito, ¿verdad? Sale la forma que tú quieres. Agarras el hierro y el hierro solamente se puede moldear cuando lo metes al fuego y está intenso. Lo que ven, ¿cómo se llama esa de la cuchilla? A prueba de fuego, no sé cómo se llama, una serie donde meten los metales y le dan de masazos y de masazos y de masazos. ¿Y qué hacen? Forjan el metal, ¿verdad? Los cuchillos que tenemos, todos los metales que tenemos, que utilizamos en nuestro común quehacer diario, son utilizados y son pasados por fuego, porque si no, no son templados, ¿no? Y ahora quiero hablarles de otros dos puntos. La otra cosa que es la palabra en sí, y por la cual tenemos que predicar la palabra, dice que la palabra es espada. Es espada, es decir, es algo que corta al entrar y salir. Vamos por favor, al libro de Hebreos. Hebreos 4:12 dice. ¿Sí? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es, ¿qué? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y sus tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora yo quiero que note que cuando se predica la palabra no te va a acariciar. Cuando se predica la palabra de Dios, no es algo que te va a decir, estás bien, mijito, sigue pecando, No está leyendo el Nuevo Testamento. Porque a veces cuando se predica de estos temas, dicen, no, eso era en la ley, porque en la ley dice que Dios es malo, que Dios es rico. No, te está diciendo que su palabra tiene que transformarte, te tiene que atravesar y muchas veces te tiene que cortar, te tiene que mutilar aquello que no le sirve al Señor. Y mira que empieza diciendo que la espada, que dice, para partir el alma y el espíritu. No empieza por el cuerpo, dice, empieza por el alma y por el espíritu. Y cuando estamos hablando acá, está hablando el alma, es el pensamiento, y el espíritu es el espíritu. ¿Sí? Yo quiero que ustedes entiendan que cuando esto que está escrito acá, tiene que ver con el concepto egipcio, porque los egipcios consideraban de que esta parte que tenemos acá, el cerebro, no tenía ningún uso. Por eso es que cuando momificaban a las momias de Egipto, ¿sí? Entiéndanme esto, cuando se hacían las momificaciones, ustedes han visto las momificaciones, ¿verdad? Está el faraón de Tutankamón, de Fertiti y todo eso. Ellos cuando momificaban, drenaban el cerebro, le metían un gancho y le sacaban toda la masa encefálica, todo lo que había en la casa, le sacaban y lo tiraban eso. Pero lo que ellos guardaban era el corazón. El corazón no era sacado del cuerpo humano. El resto de los órganos sí, pero el corazón no. ¿Por qué? Porque ahí albergaba, según los egipcios, estaba guardado el pensamiento y el sentimiento del hombre. ¿Sí? Es decir, ellos pensaban que nosotros pensábamos con el corazón,
no con lo que ahora conocemos que es la cabeza, ¿verdad? Y es por eso que ellos desechaban el cerebro. Ahora, por eso es que la palabra dice que la palabra, cuando entra, toca acá, tiene que cortar acá, tiene que transformar en el mismo momento tu mente y tu espíritu. ¿Ok? Tu mente y tu espíritu. Tus pensamientos y tus sentimientos tienen que ser entregados al Señor. Otra parte de la palabra de Dios dice que la palabra es una semilla. ¿Y se acuerdan ustedes de la parábola del sembrador? ¿Sí? Dice que vinieron, arrojaron al camino, unos cayeron ¿dónde? Entre espinos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que caía entre espinos? Otro caía entre piedras. Y otro caía en él, tierra fértil. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, cuando está hablando de eso, y está hablando que cae en el camino, en piedras, está hablando de un corazón que todavía no ha sido molido, no ha sido martillado por Dios. Entonces no es un terreno fértil. Es decir, esa mente no ha sido todavía cambiada y transformada por la palabra. Por eso es necesario que nosotros como predicadores les demos la palabra como es la palabra. Yo no puedo adornar la palabra porque te puede herir la susceptibilidad. No puedo, no me corresponde. A ver, si la palabra dice, no robes, ¿sí? ¿Así dice la palabra o no? Dice, no robarás. Yo no te puedo decir, hermano, pero por ahí si usted tiene alguna necesidad y encuentra una billetera de su jefe ahí abierta, le puede sacar un billetito, ¿no? Porque Dios sabe que usted tiene necesidad. No puedo decir eso. ¿Me estoy dejando entender? Amén. No puedo decir, no, o sea, no puedo justificar el pecado. Todo para que usted venga y se siente acá. Si este lugar es un lugar de sanidad. A ver, es como que el médico le diga, mire señora, usted tiene un tumor maligno, pero como a usted no le va a doler si le corto, le voy a dar aspirina, le voy a dar ibuprofeno. ¿Estará bueno ese médico? No, ¿verdad? ¿El médico qué va a hacer? Señora, le tengo que extirpar ese tumor, si no usted se va a morir. Y a veces nosotros cometemos esos errores. Pero la palabra dice que tenemos que ser pulverizados. Y cuando hablamos de la parábola del sembrador, donde dice que es la semilla y que caen las piedras, es porque esa mente y ese espíritu todavía no fue triturado, no fue transformado en polvo fértil. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde la semilla. Y cuando habla de los espinos, que es tirado en la semilla entre los espinos, está hablando de tus sentimientos. Está hablando de tus heridas internas. Está hablando de eso que cuando te acuerdas de algo, ¡ay, te duele! Está hablando de esas faltas de perdón. Está hablando de ese dolor que alguien te causó. No está hablando solamente de que no perdonaste a tu amigo, no perdonaste a tu marido, no perdonaste a tu hermano, no perdonaste a tu vecino, no perdonaste a tu suegro, a tu nuera, No estoy hablando inclusive de relación interpersonal. Estoy hablando inclusive de que muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos nuestros errores. Y seguimos arrastrando todo el tiempo eso sin considerar que Dios ya nos ha perdonado. Amén. Amados, entonces por eso es importante que la palabra trabaje en tu mente y en tu espíritu para que la palabra, que también es semilla, crezca, florezca. Amén. 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 Ahora, la palabra como espada. Si vamos al libro de Efesios, ¿se acuerdan lo que es la palabra en el libro de Efesios? Dice que es ¿qué? Es la espada. Vamos a leerla. Porque si no, no tendría valía, ¿verdad?
Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si yo no les doy la palabra, si la palabra del predicador, del que está acá, no es dada como corresponde, ¿sí? Usar la espada, dice, ¿no es cierto? En la armadura de Dios dice así, ¿verdad? Estamos hablando de la armadura de Dios de Efesios. Si yo no les transmito la palabra como es, ¿qué va a suceder? Usted va a ser derrotado por el enemigo. Porque en vez de darle la espada, de darle la verdad, para poderse defender del enemigo, y le voy a dar una navaja de afeitar, y va a venir el enemigo y lo va a derrotar a usted. Usted va a ser derrotado. Usted va a ser destruido. Usted no va a poder crecer. No va a poder enfrentar la problemática que se le va a presentar en el camino del Señor y en su propia vida. Pero cuando la palabra de Dios es dada como corresponde a las personas, a ustedes, pueblo, cuando yo les doy la palabra que les va a parecer dura muchas veces, eso les va a ayudar a fortalecerse, porque cuando venga el enemigo ante usted a querer atacarlo, usted va a decir, no, escrito está. ¿Se acuerda cuando Cristo fue tentado? ¿Sí? Sí, sí. ¿Él cómo se defendió? Con la palabra. Con la palabra. Él le dijo, no, querido, escrito está. No solo de pan vivir el hombre. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Y él qué decía? Escrito está. ¿Qué le hacía referencia? La palabra. Entonces es necesario de que nosotros seamos alimentados con la palabra. Con esto. No con mi pensamiento, no con mi forma de pensar. No, queridos. Porque yo soy falente. Mi misión es decirles lo que dice acá. Transmitirle el pensamiento de Dios a vuestros corazones, porque no soy yo quien va a hablar, sino es Dios quien va a hablar a ustedes. Amén. Porque es la palabra de Dios quien va a transformar vuestros corazones, no el pastor. Acá yo no voy a tratarles en el sentimiento. No. Lo lamento, no se puede trabajar en el sentimiento porque solamente Dios conoce tu corazón y conoce tu estado emocional y conoce cómo te encuentras vos hoy día. Si has venido con dolores, con amarguras, con necesidades, con ansiedades, entonces cuando es transmitida la palabra, dice que el Espíritu Santo toca tu corazón, transforma tu corazón, redarguye tu corazón. El Espíritu Santo es el que te va a consolar, no yo no te voy a consolar. Yo te voy a dar la palabra. Y a veces cuando damos la palabra puede sonar duro para unos, pero para los otros es un consuelo, es un mimo de Dios. La palabra por eso es así. La palabra es una espada porque corta y penetra y necesita sacar eso que está mal en tu cuerpo. Tiene que atravesar tu ignorancia, tu incredulidad y la dureza de tu corazón. Por eso la palabra dice, tienen que circuncidar su corazón. Es decir, tienen que cortar su corazón. Y la palabra es la que va a cortar ese corazón de piedra para volver a un corazón de carne, para que sea transformado y moldeado a un corazón conforme al sentimiento de Cristo Jesús, al sentimiento del Padre. La espada tiene que cortar porque es una espada que discrimina y juzga. La espada puede discernir el bien y el mal. Es la que va a juzgar tu pensamiento y las intenciones de tu corazón. Por eso tiene que cortar la espada de Dios. La palabra de Dios tiene que agarrar y decirte, cuando discrimina no dice que eres blanco o negro, sino discrimina entre el bien y el mal.
A eso se refiere cuando les digo que discrimina, porque la espada cuando penetra dice, esto no sirve y esto sirve. Guárdame esto, hijo. Esto hay que sacar, hay que botar, hay que cortar. No sirve. Es como cuando usted se compra un buen lomo, ¿verdad? En la carnicería. Y usted ha visto qué hace el carnicero. Le saca la grasa, ¿verdad? ¿Sí o no? Le saca toda la grasa para darle la buena carne. Porque lo otro no sirve. Y a veces nuestro corazón está engrosado. Oh, Señor, esto es tremendo lo que me está diciendo este Señor. Está engrosado con pensamientos y teologías humanas. No digo que sea malo aprender las cosas de Dios. Yo soy profesor, yo enseño en el seminario. Pero lo que le estoy diciendo es que el conocimiento muchas veces engrosa nuestro corazón e impide la manifestación de Dios en nuestras vidas, porque a través del conocimiento de Dios, nosotros muchas veces nos llenamos de una grasa que nos impide ver lo que realmente Dios nos quiere decir. Y decimos, no, es que mi pastor me dijo de que yo, si no hablo en lengua, no soy bautizado en el Espíritu Santo. Y empezamos a poner parámetros a Dios. Deje que la palabra fluya en su corazón. Deje que la espada de Dios corte, vaya hacia la fuente. No se vaya con lo que yo le digo. Váyase a cada palabra de Dios. Léala. Llegue a su casa y dice, a ver, ese pastor dijo Efesios 6:17. A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Será verdad que es como una espada la palabra? ¿Qué dice en Hebreos 4:12? ¿Será verdad que es así? Amado, es necesario que tengamos que darles la palabra para que puedan tener esa espada, para poderse defender y proteger de los ataques del enemigo. ¿Amén? Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Bien. Pero la palabra también es otra cosa maravillosa. Yo quiero que vayamos al Evangelio de San Juan. ¿Saben qué dice en el Evangelio de San Juan? En el Evangelio de San Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo decir que la palabra no solamente es martillo, que te moldea, que te martilla, que te cambia, que te hace especial. No solamente quiere decir que eres fuego, que te purifica, que te santifica. No solamente es espada que te corta y que te da el poder de defenderte. No solamente es eso, sino que la palabra tiene el poder de crear, de hacer todas las cosas nuevas. Amén. Todo cuanto fue creado. Cuando vamos al libro de Génesis, el primer capítulo dice, y dijo Dios, produzca la tierra. Y dijo Dios, produzcan seres vivientes las aguas. Y dijo Dios, sepárese la luz de las tinieblas. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Es decir, que la palabra tiene el poder de crear. Por tanto, usted va a ser una nueva criatura si usted es transformado solamente por la palabra. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Solamente por la palabra usted puede ser una nueva criatura. ¿Se acuerdan de ese cantito que dice, soy una nueva criatura, lo declara la Escritura? ¿Se acuerdan de esa canción? Todos mis pecados me han sido perdonados, libre soy del pecado. ¿Se acuerdan? Amén.
¿Qué te está diciendo? Que a través de la palabra, usted nace de nuevo en Cristo. Amén. Le preguntan al Señor, ¿cómo yo siendo un hombre viejo, que he de volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer y ser nuevo? ¿Se acuerdan? Y el Señor le dice, no, lo que nace de la carne, carne es, mas lo que naciere del Espíritu, Espíritu es, mas lo que naciere de la palabra, eso es nuevo. Amén. Y es por eso, mis amados, que nosotros también tenemos el poder de la palabra. Y es por eso que la palabra nos advierte, todo lo que confesares con tus labios te será hecho. La palabra nos dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de la palabra. ¿Y por qué tenemos el poder de la palabra? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Amén. ¿Sí? Amén. No podemos pretender ser nuevas criaturas si no tenemos la verdadera palabra de Dios. Déjeme decirle que usted, por la palabra, no puede ser parchado. La palabra no dice que por la palabra él va a agarrar y le va a llevar como el auto viejo al chapista, ¿no? Que si lo chocan, les hagan una pieza, le ponen una nueva. A veces no hay esa pieza, ¿no? Y le buscan de otro modelo, lo acondicionan, ¿verdad? La palabra no hace eso con tu vida. La palabra te tiene que hacer una persona nueva. Amén. Amén. Y cuando la palabra realmente ha entrado en tu corazón, la misma gente te va a mirar y va a decir, wow, ¿qué le pasó a Juanita? ¿Qué le pasó a Tiburcia? ¿Qué le pasó a Joaquín? No es el mismo. Hombre, ¿qué te pasó? Antes tú hacías esto y ahora dejaste de hacerlo. Antes hablabas de esta manera y ahora hablas de esta otra manera. Antes pensabas de esta manera y ahora piensas de esta otra. ¿Por qué? Porque ya no es el mismo. Ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús, gracias a la palabra. Amén. Sí, Señor. Amados, la palabra tiene un poder creador tremendo. Y no solamente lo conceptamos a través de la palabra. Los hindús, para que entiendan, los hindús tienen un mantra que se llama el Om. ¿Han escuchado ustedes, no? ¿Han visto las películas que hacen Om? ¿Vieron? Dicen que ese sonido, ellos conceptúan que ese sonido, esa palabra Om, tiene la onda creadora de Dios. Los griegos decían el logos. Tenían el concepto de logos. Es más, cuando nosotros leemos palabra acá, el término utilizado en griego es logos. Ellos decían que logos es la palabra que tiene el poder de la creación del universo y de todo lo creado. El logos, la palabra. Y nosotros entendemos que todo lo creado fue creado por la palabra ¿de quién? De Dios. Amén. 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 Entonces es importante de que nosotros podamos entender de que la palabra nos puede sonar dura, nos puede sonar difícil, nos puede sonar tremendamente, escandalosamente para nosotros
algo inconcebible. Porque ¿cómo Dios me va a querer golpear, me va a querer quemar, me va a querer cortar? Porque Él te quiere hacer algo nuevo. Amén. Amén. Por eso es que la palabra tiene que ser como es. Hemos hablado también, y vamos a hablarles ahora, de que la palabra es otras cosas más. La palabra es aceite, la palabra es agua, la palabra es pan. Acabamos de hablar que la palabra es una semilla y también es luz. Amén. Déjeme decirle que si desde este púlpito hablamos la palabra tiene que ser esa semilla que es plantada en tu corazón, que primero tuve que haber pasado por ese proceso doloroso de ser martillado, de ser triturado, de ser quemado. ¿Por qué? Porque la semilla tiene que ser plantada ya en ese nuevo corazón, que ya no es piedra, sino tierra fértil. Pero también esa semilla que cae en esa tierra fértil tiene que ser, ¿qué cosa? Regada. ¿Y cómo es regada la semilla? ¿No es acaso por agua? Entonces lo que tú vas a aprender una vez que has entendido y que has nacido de nuevo, lo que va a pasar en tu corazón es que va a empezar a ser sembrada la palabra y va a ser regada por la palabra. Y una vez que es regada por la palabra, mis amados, esa semilla tiene que ser nuevamente triturada. Porque va a dar el fruto. Va a dar el trigo, usted va a ser un trigo nuevo, pero cuando esa palabra está como trigo en tu corazón, viene el Señor, te corta con la espada, te manda al molino y te va a triturar. ¿Y sabes por qué va a triturar ese grano que tienes en tu corazón? Porque necesita ser una harina. Esa harina va a ser mezclada con aceite y vas a ser amasado. ¿Para qué vas a ser amasado? Para que justamente esa masa sea metida a un horno de fuego. Y ese horno de fuego, que también es la palabra, como fue el aceite, como fue el agua y fue la semilla, de el pan. El pan es la palabra que tú, a través de todo ese proceso, que tuviste que pasar por el martillo, que tuviste que pasar por el fuego primero, que tuviste que pasar por la espada que te cortó, que tuviste que pasar a ser una nueva criatura y que ahora fuiste sembrado, que fuiste regado por la palabra, que empezaste a ser amasado, triturado por el martillo y ahora eres un pan que puedes pasar a otra persona para que se alimente. Amén. Sí, Señor. Es decir, la palabra, cuando es transformada en tu vida y es dada como corresponde, esta bendita palabra escrita acá, usted va a pasar a ser una palabra andante, porque usted va a pasar a ser luz, porque la palabra es luz. Entonces, donde usted esté, va a iluminar. Amén. Y la gente desesperada del mundo va a poder ver en usted una persona en la cual puede confiar, una persona en la cual puede pedir un consejo, una persona en la cual muchas veces refugiarse y decir, necesito que ores por mí, porque yo no conozco a tu Dios, necesito que tú me ayudes. Y sabes que ahí usted realmente fue transformado por la palabra. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces, amados, cuando usted reciba la palabra, por favor, no se sienta herido, no se sienta lastimado, siéntase orgulloso de que Dios va a seguir trabajando con su palabra en tu vida. Amén. Ahora usted me puede decir, pastor, entonces,
Cuando yo empiece a hacer luz, cuando la gente se empiece a acercar a mí a pedir consejo, cuando la gente busque la palabra que yo le puedo dar, ¿ya terminó mi proceso? No, mis amados hermanos, porque la palabra va a seguir siendo un aguijón, va a seguir siendo un clavo hincado, como dice en el libro de Eclesiastés. Cuando usted venga acá y usted se vaya contento, sin haber sido incomodado por lo que dijo el predicador, entonces hay dos cosas que pueden suceder. O el predicador no le habló con la palabra, o usted tiene el corazón entumecido. Usted no puede venir a este lugar e irse de la misma manera como llegó. Usted tiene que sentir una molestia, una pinchada, que diga, wow, esto realmente me dolió. Si yo digo 2000 palabras y una palabra de esas 2000 que dije, usted dijo, ay, es porque eso era para ti. Amén. Y medita en eso que Dios te hincó. Nunca dejaremos de ser hincados ni procesados por la palabra, porque este proceso es eterno y solamente terminaremos de entender y de recibir la palabra cuando estemos en la perfección de Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. A través de la palabra tendremos que lograr ser, como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Porque más nada, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Y a pesar de que el joven Pablo, y a pesar de que el apóstol Pablo llegaba a decir esas cosas, escribe y dice, oh, no vaya a ser que yo, siendo heraldo de las buenas nuevas, venga a ser desechado de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hasta que no partamos a la presencia de Dios, debemos seguir guardando su palabra. Que hasta que no partamos a la presencia de nuestro Padre, debemos de cuidar nuestra salvación. ¿Y cómo cuidaremos nuestra salvación? La única forma de cuidar nuestra salvación es a través de la palabra y cumpliendo la palabra. ¿Y cómo cumpliremos la palabra? Lo único que puedo decirles es que yo he visto muchos hombres derrotados en la vida por haberse creído que ya conocían la palabra y dejaron de tener la intimidad con Dios. El día que tú te creas que ya conoces todo de Dios, déjame decirte que tu corazón tiene que ser nuevamente cortado y transformado. Nunca pierdan la intimidad con la palabra, por más que les incomode y les duela. Y gloria a Dios si es así, porque justamente en tu intimidad Dios va a hablar contigo y te va a mostrar a veces lo que yo por pudor no les podría decir desde un púlpito. Porque Dios como Padre, a través de su palabra, en los momentos de intimidad que usted tiene en la mañana o en la noche, podrá decirte, hija mía, hijo mío, estás errando en esto. Hijo mío, hija mía, cambia esto que está mal. Pero si yo entro en la soberbia y decir, yo ya conozco la palabra, estaría pecando de ignorancia o de soberbia. Amados míos, no permita
que esta palabra muera simplemente porque usted cree que ya lo sabe todo. Usted puede conocer términos teológicos inmensos, formas de pensar de pensadores teológicos. Puede conocer la historia de la iglesia. Puedes tener cristología, teología, neumatología, saber todo lo que usted quiera. Pero si usted deja de beber de la fuente principal, que es esto, no yo, no el pastor, no el apóstol, no el ministro, no el líder de la iglesia, no. Si usted deja de beber del manante que es la palabra, entonces usted no entendió nada. Amados, somos seguidores de Cristo Jesús. Somos seguidores del Padre y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No los desechemos de nuestras vidas. Antes bien, vivamos constantemente con ellos. Amén. 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 Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque nos hace entender, Señor, lo maravilloso que es poder ser tocado por tu palabra de verdad. Padre amado, tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Moldéanos a tu imagen. Si nuestra arcilla, Señor, tiene piedras, sácalas. Si nuestra arcilla, Señor, aún no sirve, golpéala. Pero, Señor, tú conoces el principio y tú conoces el final. Por tanto, te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, mas no la nuestra, a través de tu palabra. Somos tus hijos, te amamos, Señor, y nos postramos ante ti, solamente para decirte, henos aquí. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Escucharemos tu palabra, Señor. Y danos la fortaleza. Danos el poder para poder entenderla, para poder practicarla y para poder hablarla en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Padre, bendice a este tu pueblo. Bendice a las personas que nos están mirando por internet, Señor. Padre amado, que esta palabra toque sus corazones y sean transformados por tu presencia. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.